Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana ponemos el foco en un programa de estos atemporales, que lo llamamos. No tan ligados a la actualidad, pero sí a una problemática que afecta a todas nuestras sociedades. Vamos a hablar de la obesidad en el siglo XXI. Toda una pandemia, casi la podemos considerar. Se lo voy a preguntar a nuestras invitadas que están aquí en este estudio ya. Estefanía Elizaldi, médica general que trabaja en una empresa que desarrolla terapias contra el cáncer. Bienvenida. Muchas gracias. Julia Masamba, nutricionista y dietista coach de deportes. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Claudia Moriames, corresponsal del periódico Universal de México aquí en Francia. Bienvenida, Claudia. Encantada, muchas gracias. Hablaremos del caso de la obesidad en México y también tenemos en duples a nuestro corresponsal en España, en Madrid, a Ray Sánchez, que nos va a hablar de cómo España quiere desterrar refrescos y bollería de los colegios. Ray, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Obesidad, un problema del siglo XXI y en Primera Plana. Comenzamos. Casi un 60% de los adultos y un tercio de los niños del mundo sufrirán sobrepeso u obesidad en 2050, a menos que los gobiernos tomen medidas, según un amplio estudio publicado en la revista The Lancet. Esto se traduciría en 3.800 millones de personas. Según la investigación, más de la mitad de los adultos con sobrepeso u obesidad del mundo se concentran actualmente en tan solo 8 países: China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia, México, Indonesia y Egipto. La autora principal del estudio, que pertenece al Instituto Estadounidense para la Métrica y Evaluación de la Salud, lo ha definido de forma tajante y sin rodeos. Es una tragedia profunda y un monumental fracaso social. Vamos a hablar de las causas y las consecuencias de ese fracaso y también de lo que los gobiernos están o no a tiempo de hacer. Antes repasemos lo que dice la prensa. Revista Marianne, aquí en Francia, se pregunta: ¿mañana todos obesos? Alerta la publicación sobre todos los medicamentos milagro. Precisamente un medicamento, el Ozempic, para el tratamiento de diabetes, pero que se ha desviado para luchar contra el sobrepeso no sin riesgos, lo lleva a su portada el Courrier International. Milenio, desde México, alerta de que el 30% de los niños de primaria tiene obesidad. También vamos a hablar de ello hoy en el tiempo de En Primera Plana. Pero lo primero que me gustaría preguntarle, doctora Estefanía Elizaldi, ¿estamos ante un monumental fracaso de nuestra sociedad, como decía la autora del informe, al que le estamos prestando menos atención mediática del que se debiera? Yo creo que sí. Actualmente la obesidad se podría presentar como una pandemia silenciosa. Y digo silenciosa porque los efectos que vamos a ver son lentos y no causan nada ahorita mismo. Entonces es una pandemia que va a empezar con problemas metabólicos y luego cardíacos y puede llegar hasta pues, la muerte con causa de ya sea alguna enfermedad como el hígado graso o con cáncer. Entonces sí tendríamos que tomar más atención en esta enfermedad. ¿Y por qué no hablamos entonces directamente de pandemia y lo tratamos como tal, Julia? Yo pienso es que no es una pandemia, como lo dijo Estefanía, no es como una pandemia, sí, como el COVID, que se ve con resultados con muertos todos los días, claro. Y es más despacio, digamos, en el desarrollo de los efectos de la obesidad. Pero sí es una pandemia, exactamente como Estefanía lo decía, y hay que hacerle entender a la gente cómo evitar se me olvidó. Sí, bueno. No, que es una pandemia silenciosa, que a lo mejor no podemos ver las muertes como lo podemos ver en el caso de la COVID o de otras pandemias históricas, pero que está ahí. La obesidad, desde luego, y como periodista, Claudia, no abre informativos, pero las cifras son demoledoras. Son demoledoras, y aparte la OMS ya la catalogó como una pandemia desde hace años, en la cual más con los niños. O sea, hemos visto cómo los niños están desarrollando enfermedades como la diabetes tipo 2. Sí. Es súper increíble eso, la hipertensión. Y como dicen mis compañeras, el problema es que como no hay efectos inmediatos. Dicen, ay, pues no es tan grave. Pero sí, a largo tiempo vemos cómo niños de 3, 4 años ya están obesos. Y eso es una enfermedad, es una pandemia. No vemos efectos inmediatos, o a lo mejor no vemos muertos, pero desde luego el coste para el sistema de salud. Por ejemplo, les doy un dato: 3.000 hospitalizaciones cada día en Reino Unido tienen por causa la obesidad. Estos son 3 veces más que el tabaquismo. Es impresionante y no nos damos cuenta, no es tan visual. Incluso en la publicidad vemos todas las medidas, lo que los legisladores hacen contra el tabaco, contra el alcohol, lo que se hace contra las drogas, pero en este caso no.
No, de hecho en México es el 9% del dinero se va a enfermedades relacionadas con obesidad. Las hospitalizaciones, la diabetes, como comenta Claudia. Ahorita se han presentado casos de niños ya con hígado graso, cuando antes en la vida se había encontrado un niño con este tipo de enfermedad, que es una enfermedad para adultos. No sé si tienen mediciones de lo que cuesta a nuestras sociedades, a nuestros sistemas de salud, este problema. No podría darte una cifra exacta, pero sí es un costo altísimo, ya que es un tratamiento interdisciplinario. Va a llevar desde acompañamiento médico, desde un nutricionista, desde hospitalizaciones por algún problema. O sea, es algo interdisciplinario que se lleva desde la casa. Desde niños se tiene que aprender a tratar con eso y también enseñarles que no nada más es comer bien y hacer ejercicio, conlleva condiciones diferentes que te va a llevar a la obesidad. Tanto puede ser la misma inseguridad de los países, como comentabas, en México hay mucho aumento de obesidad, pero es porque los niños ya no pueden salir a la calle como antes a hacer deporte. Y también el marketing y la publicidad de los alimentos ahorita está muy enfocado en las personas vulnerables que van a caer en la televisión en ver algo llamativo que lo van a querer comprar. Como nutricionista, Julia, ¿qué es lo que se puede decir una persona cuando enfrenta este problema? Primero, para cifra para la obesidad y los gastos que viene con esto, la Organización Internacional de la Obesidad dice que en 2035, aparentemente los gastos relacionados con la obesidad y el sobrepeso en el mundo serán de 4.32 trillones de dólares y comparable a los gastos que tuvimos durante la pandemia de COVID-19. Entonces es en relación también en esta pregunta de pandemia, y para una nutricionista es muy complicado porque yo pienso que hoy en día los gobiernos no ayudan mucho a los individuales a tener acceso a un acompañamiento nutricional, porque cuesta de ver por ejemplo, en Francia, si una persona quiere tener una consulta conmigo, tiene que cobrar pagarlo de su bolsillo. La consultación, sí, claro. Estábamos hablando antes del caso mexicano, por el que le pregunto a Claudia, porque es el país latinoamericano con más sobrepeso u obesidad. ¿Cómo han intentado las distintas administraciones allá intentar luchar contra esta lacra? ¿Qué medidas se han puesto en los últimos años? En los últimos años hemos visto, por ejemplo, han quitado mucho las imágenes que llamaban la atención a los niños, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas marcas de chocolate en polvo donde apareció un monito con fuerza, ¿no? Que si tomas esta bebida, pues te vas a hacer fuerte. Empezaron a quitarlo porque un reclamo para los niños, claro. Claro, porque el niño es el mercado en el que más ganan dinero esas empresas y que son las más difíciles de luchar. Y que vemos, por ejemplo, ciertas empresas de hamburguesas, lo mismo, te dan un juguetito sabiendo que eso van a atraer a los niños. El niño es donde debemos de trabajar con ellos desde la familia, porque a pesar de que, por ejemplo, las empresas quieran luchar en tratar, o el gobierno intentar de implementar una ley, si el trabajo no se hace desde casa, no vamos a avanzar. Por ejemplo, precisamente hablaban sobre cuánto se gasta. Anualmente dicen que son 2 billones de dineros anuales. Y aparte, ¿qué implica todo eso? No implica nada más el dinero, sino que implica que en tu trabajo el ausentismo, las enfermedades, o sea, aparte del dinero también implica en tu vida privada o en tu vida familiar enfermedades. Y eso se traduce por más costes hasta los sistemas de salud. Estábamos hablando de cómo afecta a los niños, y un ejemplo para luchar contra esa obesidad infantil es lo que España acaba de aprobar. Los centros educativos deberán garantizar el consumo diario de frutas y hortalizas, se acota el uso de precocinados y se combate el azúcar por múltiples vías, como la eliminación de máquinas expendedoras de snacks chatarra. Vamos hasta Madrid para conocer más detalles de este decreto recientemente aprobado con el corresponsal de RFI, Ray Sánchez. Precisamente reducir la obesidad infantil es uno de los objetivos del gobierno español con este decreto que prohíbe refrescos azucarados, bebidas energéticas o bollería industrial en todos los centros educativos, y que también pretende paliar las desigualdades en la nutrición de los escolares que provocan los ingresos económicos de sus hogares, porque en España casi la mitad de los alumnos de entre 6 y 9 años cuyas familias ingresan menos de 18.000 euros al año padecen sobrepeso por la dificultad
para consumir a diario en casa alimentos saludables y frescos. A partir de ahora, en los comedores escolares habrá más presencia de legumbres, de verduras, y el pescado será obligatorio al menos una vez por semana. Además, los centros educativos españoles estarán obligados a servir opciones veganas sin ningún tipo de alimento de origen animal a las familias que así lo deseen para sus hijos. El decreto aprobado por el Ejecutivo de Izquierdas establece que los centros educativos españoles tengan que ofrecer alimentos frescos y de proximidad. Al menos un 75% de las frutas y hortalizas serán de temporada y procedentes de agricultores locales. Es una forma de apoyarles, según el Gobierno, ahora que se verán afectados por la guerra de aranceles impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. Gracias, Ray. Doctor Elizalde, expliquemos los riesgos de la obesidad para la salud, porque imaginamos, bueno, el sobrepeso lo que aumenta de manera preocupante es el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, incluso algunos tipos de cáncer, ¿no? Sí, la obesidad está muy relacionada con enfermedades crónicas, como bien lo mencionaste, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la apnea de sueño. También te puede llevar a otros tipos de enfermedades más mentales como la depresión, la ansiedad, por ese estigma que está ahorita en la sociedad de que una persona obesa vale menos que una persona sana. Entonces ahorita las personas con obesidad tienden a tener las enfermedades crónicas que el cuerpo va a desarrollar eventualmente si no tratamos desde la raíz, y aparte las enfermedades mentales. Evidentemente, para catalogar esto hay que tener en cuenta lo que se considera sobrepeso y obesidad y cómo se mide. Aunque con ciertas imprecisiones largamente criticadas, la medida utilizada para identificar estas condiciones es el índice de masa corporal. Julia, ¿cómo funciona esta medición? ¿Es la más adecuada? Es solo una fracción, una cifra que se puede tener, que se obtiene con el peso dividido por la estatura. Y son solo dos cifras que no corresponden de verdad a lo que está dentro de una persona, como la masa muscular, la masa grasa, la cantidad de agua. Esos factores no se tienen en cuenta, digamos, con el IMC, ¿no? Que se sale a partir de 25 ya de sobrepeso y más de 30 obesidad. Sí, si bien es eso, y es muy limitado. Por eso, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen un IMC en sobrepeso, pero en un sobrepeso que está bueno porque tienen una cantidad de grasa que es muy baja y solo músculos, un nivel de músculo muy alto. Entonces es muy complicado solo limitarse al IMC para definir. ¿Y hay otros lo que es métodos obesidad más precisos? Sí. Por ejemplo, yo trabajo con una máquina que se llama Lean Body, que es una balanza que manda electricidad para saber exactamente lo que encontramos en el cuerpo. Cuántas cantidades de músculos, la cantidad de grasa, la cantidad de agua y todo eso para saber exactamente el peso que representa de verdad. Yo quisiera, perdón. Me lo dices enseguida. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos hablando de las mediciones, y también les quiero preguntar sobre si esta pandemia, si la obesidad es una pandemia clasista. Lo vemos a vuelta de pausa. Hasta ahora. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. Es frágil, pero poderosa. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Es piedra angular esencial de la democracia. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. Continuamos esta semana en Primera Plana hablando de la obesidad como problema que afecta a todas nuestras sociedades en el siglo XXI, una auténtica pandemia silenciosa, decían nuestras invitadas, que son la doctora Elizalde, médica general que trabaja en una empresa enfocada en desarrollo de terapias contra el cáncer, la nutricionista y dietista Julia Masamba y la corresponsal del Diario Universal de México, Claudia Moriame. Antes de la pausa estábamos hablando de las formas de la medición de la obesidad, estábamos hablando del IMC, del índice de masa del cuerpo, estábamos hablando de que quizá no era preciso porque no tenía en cuenta algunos factores, como bien comentaba Julia.
Sí, Claudia, dime. Yo quería agregar que es importante saber en dónde está acumulándose la grasa, que eso es algo que The Lancet sacó en su último estudio, que ahora hay que diferenciar entre obesidad preclínica y obesidad clínica. La preclínica es, tienes aumento de adiposidad, aumento de grasa, pero ¿dónde está ubicada? Ya está adentro de los órganos que te va a empezar a causar problemas orgánicos, o está afuera de los órganos que eventualmente, si continuamos con la obesidad, va a llegar a los órganos y va a empezar a causar todos los problemas que antes comentaba. Y para un oyente, un espectador que nos esté viendo ahora, que tenga dudas sobre si está en sobrepeso, está en obesidad, ¿qué le recomendarían en cuanto a mediciones, en cuanto a qué hacer? ¿Cuál sería lo que le recomendarían? Pues primero que nada ir con un nutricionista para que un experto en este tema le pueda decir, ok, tienes un alto índice de masa corporal, pero tú tienes más masa muscular, tienes más agua, acumulas más líquido, o sea, hay tantas variables que un nutricionista le puede decir. Claro, que no con hacer en casa la cuenta que te sale en Google funciona. No, y también Julia. tenemos esas máquinas que se utilizan en casa que te da informaciones sobre la cantidad de peso, de masa muscular, no son exactas. Entonces es un problema porque a veces tienen resultados muy diferentes de lo que yo tengo en mi máquina en el consultorio. Y también la grasa visceral, muy importante lo que decía Estefania. Ese tipo de máquina, por ejemplo, que tengo, tiene la medida también de esa grasa visceral y se puede ver si está alta o siempre en las recomendaciones. Y el problema es que en casa el tipo de equipo que se vende por el público general no es preciso. Eso también tiene que estar conocido. Muy importantes las precisiones. Ya ven que vamos cambiando la perspectiva para tratar este tema de la obesidad. Y la pregunta que surge es si se trata de una pandemia clasista, es decir, si esto afecta más a las clases bajas con menos medios para comer bien o para permitirse un nutricionista. Claro Claudia. que sí, porque de hecho es mucho más caro comprar una fruta que comprar una bolsa de papitas o una Coca-Cola, ¿no? Una botella de agua es mucho más cara que una botella de bebida refrescante. Y, por ejemplo, ahorita desde la mañana desayunas. ¿Qué vamos a desayunar? Pues una bebida de 3 litros. Esa es la bebida que toman en la mañana las familias, y me consta. En la mañana, en la tarde y en la noche. El pan dulce es mucho más accesible, todos esos dulces, que poder comer normal. Y aparte, otra cosa, los niños de ahora no pueden salir a jugar como antes. ¿Por qué? Porque está la violencia, están las tabletas, están los teléfonos. Entonces ya no hay una convivialidad de disfrutar lo que estás comiendo. Estás con tu tableta y estás comiendo sin darte cuenta que estás comiendo. Entonces sí es muy clasista. Es decir, hay factores que influyen incluso como la inseguridad en las ciudades, que es increíble que esté conectado. Es decir, hablamos de la nutrición, pero también el estilo de vida y lo que te permiten las ciudades hacer. Doctora. Sí, yo concuerdo con esta Claudia, como ahora la mayoría de los padres de familia prefieren que sus hijos estén encerrados en casa jugando videojuegos a poder salir a la calle por la inseguridad que vivimos en muchos países de Latinoamérica. Y también como hablábamos del marketing y cómo las empresas de la industria de la comida se están ganando millones y millones de euros a costa de nuestra salud, a costa de los niños, a costa de las familias, que es nuestro mercado. Como ya decía, el refresco que se vende mucho en México, que es el primer país que consume más de este refresco, se va con ellos, se va con las familias mexicanas, se va con las personas de bajos recursos. Habría que imponer, hemos escuchado antes al corresponsal en España, Ray Sánchez, lo que incluye el decreto español para los colegios. ¿Habría que imponer reglas en comedores escolares de forma fija por el Estado? ¿Por qué hay reparos a legislar en esto y no en cuanto a otras lacras sociales como el tabaquismo, el alcohol o las drogas? Julia. ¿Puedes hacer? Sí, les decía que habría que imponer como políticas de Estado reglamentos en los colegios, en los centros educativos, tanto de educación como si deben estar prohibidas las máquinas de snacks, las máquinas expendedoras. ¿Debería ser más duro en este sentido? Sí, yo pienso que sí, pero ¿ayudaría? No, para mí. Porque el problema viene de lo que se pasa en familia. Sí. Pues puedes tomar en tu bolsa tu vara de cereales o tu chocolate o una cosa así. La educación familiar la aquí educación importa. familiar me importa. Sí. En México se acaba de aprobar en el 29 de marzo de 2025 la misma ley que ahora en las escuelas se prohíbe la venta de alimentos ultraprocesados, pero el problema está en la casa. Los familiares siguen mandando alimentos y como comentábamos con Claudia, hay veces que ellos mismos, hasta los profesores podríamos decir, que venden dentro como que de forma clandestina los productos para los niños. Tremendo. Y que ahora igual, si en la escuela
ya está prohibido, pero eso no te impide que saliendo de la escuela pues vayas y la gente esté con sus puestecitos vendiendo todo esas cochinadas. Otro asunto, ¿los etiquetados de los productos son suficientes en la actualidad o deberían exponer claramente este tipo de sobrepeso en ciertos productos? Por ejemplo, lo vemos en el tabaco, ¿no? Que es mucho más específico y que de hecho pone las enfermedades, todos los riesgos. ¿Se debería etiquetar de una forma más dura? Según los países es distinto. En México, desde luego, ha cambiado. ¿Cómo lo ven, doctora? Yo creo que sí, que debería ser más... Así va a pasar, esto te puede llegar a suceder si no empiezas a cuidar tu alimentación. Pero también es muy difícil porque al final de cuentas vamos a perjudicar a las personas que lo venden. Entonces, por eso para ellos es como que lo quiero poner, pero me va a afectar a mis ventas. Entonces, como que es un tema, yo siento que muy delicado. Julia. Yo pienso que hay que involucrar cada parte de esta lucha, como los industriales también y los consumidores, porque si los industriales serían más... Si pensarían más así en la salud de los consumidores, no íbamos a tener todas esas cosas. Para mí es más que los gobiernos también tienen que ser más estrictos con los industriales para que cambien la lista de ingredientes de productos para que sean más saludables. Es solo, para mí, debe empezar por eso. En ese sentido, México sí que ha dado algún paso adelante con la comida chatarra y el etiquetado, ¿no? En los últimos años, así Claudia. es. Y otra cosa, para complementar, yo pienso que no luchan más a fondo como deberían. ¿Por qué? Porque dicen, es que van a perder la fuente de trabajo. En México no hay tantas ayudas sociales como hay aquí en Francia. Entonces dicen, bueno, es que si limitamos a esta empresa para avanzar, vamos a perder trabajo. Entonces prefieren realmente hacer caso omiso en cierta forma de las enfermedades que están causando por la economía del país. No sé si tienen ejemplos de buenas campañas o de políticas estatales contra la obesidad o el sobrepeso que puedan destacar ustedes de algún país. Por ejemplo, yo sé que en Chile fue el país pionero en el 2014, si mal no recuerdo, que fueron los primeros en poner el etiquetado. Ellos empezaron con el etiquetado de alimentos, grasas trans o azúcares. Luego con México, vio que funcionó en Chile y en México sí hubo una disminución de estas ventas. Algo más impactante que quiero mencionar, en México en 2014 se empezó a poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces, si querías comprar, ahora aumentaba más el precio por tener azúcar. Y eso era para lo mismo que decíamos, que como la gente es muy pobre, pues ahora si le aumentas el precio va a ser un poco más difícil, pero como quiera lo siguen consumiendo. Julia. Porque para mí es que hemos visto un impacto en las compras de bebidas o productos de esos tipos, pero al final el impacto sobre el desarrollo de la obesidad y del sobrepeso, por el momento no tenemos resultados. Si está ayudando de verdad esas políticas. Y aparte de todo esto, muchos sistemas de salud no están preparados para brindar tratamiento adecuado. Según el análisis de World Obesity de 68 países, la mayoría carece de servicios adecuados. Bueno, le pregunto a la doctora, ¿por qué no se invierte lo suficiente en esto, en tratamientos en los hospitales? ¿Por qué la mayoría de países vemos que no están preparados? Porque, ¿qué falta? Como decíamos, es muy caro. Es muy caro el tratamiento, ya tiene que ser algo interdisciplinario, que tienes que tener ayuda de nutricionistas, de médicos, de psicólogos, del mismo gobierno. O sea, es algo que no estamos preparados ni culturalmente, ni como no vemos una urgencia, como era la pandemia COVID. Es para nosotros, no está pasando ahorita. Va a pasar en el 2050, como decía el estudio, pero ahorita no estamos teniendo ningún impacto. Claro, y con políticos que miran en el cortoplacismo, esto pocos réditos políticos da. Invertir en esto, Claudia. Hay ciertos hospitales que, por ejemplo, proponen hacer la cirugía que te reducen el estómago, ¿no? Hay mucha ayuda psicológica, pero desgraciadamente volvemos a lo clasista. No todos tienen acceso a este tipo de medicamentos, a ir con un psicólogo. Y aparte, por ejemplo, en México yo recuerdo que el ver un niño gordito era símbolo de salud. Entonces, es que está bien gordito, mira, está lleno de salud. Pues no, desgraciadamente no. Al momento dado pueden darles... ¿Cuántos paros cardíacos no ha habido en niños que están haciendo deporte en las escuelas? Y eso es increíble. De hecho, ya no hay tanto deporte en las escuelas como antes. Y antes veíamos en las portadas cómo el uso de algunos medicamentos, que era el Ozempic, para el tratamiento de la diabetes, se ha desviado para la lucha contra la obesidad, pero no sin riesgos. Esto también tiene riesgos, ¿no? Sí, tiene riesgos. O sea, tanto que te puede ayudar, te puede perjudicar en muchos aspectos. Entonces, si te tomas un medicamento que no está para tu estado,
en vez de ayudarte, te puede hasta perjudicar más. Por ejemplo, en el norte de México les comentaba que están vendiendo unas pastillas que supuestamente son a bases de frutas, que te la tomas en la mañana antes de comer y es ir al baño, te da diarrea, pues, y sí adelgazas, pero ¿qué está afectándote al interior? Pues tu flora intestinal se va... Las dietas, todo lo que haces, descompone completamente tu organismo. Ese es el famoso yo-yo. Entonces siento que debería no el gobierno, pero como te digo, la misma gente, investigar muchísimo bien antes de tomar ese tipo de cosas. Les quiero preguntar una pregunta a las 3 en los minutos que quedan. ¿Qué cambiaría si, dadas las cifras, se declarase una pandemia por este tema de la obesidad? Es decir, ¿qué cambios habría? Mayor atención mediática, la conciencia ciudadana, la presión a los gobiernos, la conciencia del gasto sanitario en este terreno que se debería hacer. ¿Qué creen que cambiaría? Julia. Sí, yo pienso que sí, porque durante el COVID tuvimos esa parte también donde las personas obesas y en sobrepeso tenían más riesgo de mortalidad con el COVID-19. Y eso, de hecho, las personas estaban como, tengo que cuidarme porque aparentemente puedo morir, tengo más riesgos de morir si tengo un IMC más alto, si estoy en sobrepeso o en obesidad. Para mí, si podríamos categorizar directamente la obesidad en una pandemia, tal vez la gente sería más como... más conciencia. Tendría más sí. conciencia y eso iría ligado, imagino, a una presión hacia el político, Sí, ¿no? claro. ¿Doctora? Yo creo que ayudaría mucho, como comenta Julia, que habría más conciencia, pero también se quitaría el estigma. Ahorita está mucho el miedo de los pacientes de decir, ok, estoy en sobrepeso, estoy obeso, no puedo ir con el médico porque me va a juzgar, me va a decir, ay, eres un flojo que no quiere hacer ejercicio. Hay que quitar ese estigma porque está perjudicando a las personas a buscar ayuda. Lo del estigma, claro, con el tema de la obesidad. Claro. Sí, está la gordofobia que en vez de ayudarlos, está haciéndolos que se cierren más en su cuarto, en puro comer, y eso está perjudicándolos más. Una última frase, Claudia. Mira, hay una frase que me pasó a mí precisamente porque en un momento también yo fui obesa y resulta que un doctor me dijo, imagínese que usted es un tráiler con llantitas de Volkswagen. Entonces, yo pienso que el médico tiene que tener conciencia de cómo hablarle al paciente para que no se sienta ¿Cómo hablarlo? La empatía, ¿verdad? La empatía, ser empáticos. Muchísimas gracias, Claudia, doctora Estefanía, Lizaldi y Julia, y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana. Muchas gracias.